problema de investigación, ¿sí? Pero la comunidad con la que nosotros trabajamos, no podemos decirle, te lo vamos a resolver al problema, ¿sí? Porque no sabemos si lo vamos a poder resolver o no. Primero hay que buscar una respuesta al problema de investigación que genera conocimiento y a partir de ese conocimiento ver cómo se puede articular una intervención, ¿sí? Entonces, por eso les digo, el trabajo no tiene que quedar en una tesis que se termina y ya está. Si uno ve que hay inconvenientes, ¿sí? Si uno ve que hay inconvenientes, reúna un equipo, únase a un equipo de algo, ¿sí? Un equipo de investigación, a un proyecto de extensión, y sale y articula una intervención, ¿sí? Salir y articular una intervención. No siempre esas articulaciones tienen que ser en casos de vulnerabilidad, ¿sí? Pueden ser también utilizadas dentro de lo que es el desarrollo de una comunidad, ¿sí? El desarrollo de una comunidad. ¿La comunidad tiene algún inconveniente? No, pero esto podría ayudar a desarrollar otros potenciales, ¿sí? Es decir, dejar de centrarnos solamente en lo negativo, ¿sí? Y también ver que podemos llevar adelante intervenciones o tesis, ¿sí? Trabajos de investigación que tengan que ver con el desarrollo de aspectos positivos, ¿sí? Estamos muy centrados en los DSM, en que hablan solamente de patología, ¿sí? El DSM tiene esa función, obviamente. Yo no voy a decir que el DSM hable del desarrollo del potencial, ¿sí? Porque justamente es un manual de psicopatología, ¿sí? Pero tampoco centrarnos solamente en la patología, ¿sí? También hay que ver que hay temas de investigación que tienen que ver con el desarrollo de este grupo. Estaba bien, pero podemos hacer una intervención para que esté mejor, para que tenga otro tipo de conocimiento, para que tenga otro tipo de habilidades, destrezas, ¿sí? Y bueno, y después el informe de investigación, que tiene que ver con la presentación, con la divulgación, ¿sí? De los resultados, de las conclusiones que nosotros tenemos. Esa divulgación es lo que permite muchas veces articular intervenciones, ¿sí? Articular intervenciones. O sea, nosotros podemos, y de hecho no sé qué porcentaje, pero un gran porcentaje de las tesis mueren ahí en la biblioteca, ¿sí? Sin articular una intervención. A lo sumo por ahí muchas veces se publica en un congreso, entonces llega un poquito más allá, pero muere en el congreso, ¿sí? Y en otros casos se transforman en proyectos importantes, ¿sí? Se conforman como proyectos importantes donde quien indagó sobre un tema determinado sigue estudiando sobre ese tema y se dedica, se especializa y hace intervenciones en ese tema, ¿sí? En muchos casos estos factores tienen que ver con que uno termina la tesis y dice no quiero ver más el tema, ¿sí? Y dice bueno, ya está, ese tema no lo quiero leer más, lo leí 43.000 veces antes de entregar la tesis, no quiero saber nada. Y en otros casos uno se engancha y puede llegar a seguir, a darle continuidad, ¿sí? Pero bueno, eso es en relación al proceso de investigación. Y aquello que se divulga, aquellos conocimientos que se divulgan, luego pueden ser tomados, y ahí es donde cierra este círculo, ¿sí? Esos informes de investigación dan lugar a nuevos planteamientos de problemas. Cuando uno establece, por ejemplo, en el trabajo de investigación, ya sea una tesis o una publicación, establece las sugerencias, dice, bueno, se sugiere para próximas investigaciones incorporar algunos elementos de análisis tales como este y este, o aumentar la muestra o cambiar ¿sí? Entonces, en ese sentido, da lugar a nuevas investigaciones, porque uno dice, mira, esto se ha indagado, pero solamente en no sé, sectores administrativos de una empresa, pero nunca se indagó con sector de planta, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, mi tesis va a ser con los administrativos, pero también con la gente de planta. Voy a comparar a ver qué pasa entre ambos, ¿sí? Bien. Acá, en relación al proceso de investigación, bueno, ya hablé de esto y no me he dado cuenta. Ahí les detallo un poquito acerca de en qué consiste el planteo del problema, ¿sí? Siempre tengan en cuenta que el planteo del problema inicia la investigación. Si no hay un problema de investigación, no hay investigación que hacer, ¿sí? Si la respuesta está en la bibliografía o en internet, no tenemos problema de investigación, no tenemos investigación que hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente lo que queremos es generar un conocimiento acerca de algo que desconocemos
o cuya respuesta es insatisfactoria. Si ya lo conocemos, o sea, si ya tiene respuesta lo que nosotros queremos indagar, y esa respuesta es satisfactoria, ya está. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque si no nos preguntaríamos todo el tiempo qué hacer. ¿Sí? Me duele la cabeza. ¿Qué hago? ¿Qué hacen ustedes cuando les duele la cabeza? ¿Alguien lo dijo? ¿Tafirol? Bien, bien. ¿Y por qué? Exacto, exacto. A ver, porque uno tiene un prospecto y en ese prospecto dice analgésico contra el dolor de cabeza, ¿sí? Y uno confía en que ese prospecto no está basado en lo que se le ocurrió a don, qué sé yo, Rodolfo Bayer, por ejemplo, ¿sí? Sino que está respaldado con investigaciones. Y si uno busca, va a encontrar investigaciones donde dicen, bueno, este grupo de 780 personas elegidas aleatoriamente se les administró a la mitad un placebo y a la otra mitad el analgésico Tafirol. ¿Sí? 15 minutos después, aquellos que habían tomado el placebo seguían experimentando dolor de cabeza, mientras que los que habían tomado Tafirol, el 87% experimentó una reducción del dolor de cabeza de 8 puntos a 2. Mientras que los que no tomaron nada se sentían mal antes y se sienten mal ahora. Bárbaro, listo. Ahí tenemos la prueba. ¿Sí? Ahí tenemos una investigación, obviamente con más o menos detalles, pero metodológicamente está expresado cómo se llevó adelante, cuáles fueron los efectos, cuáles fueron las conclusiones. ¿Sí? Entonces, de esa manera, nosotros decimos, bueno, a ver, no es que cada vez que nos duele la cabeza vamos a buscar investigaciones acerca de Tafirol, pero sabemos que hay un prospecto, sabemos que sirve para eso y que ese prospecto está apoyado en investigaciones que si las buscamos las vamos a encontrar. ¿Sí? Entonces, ya tenemos la respuesta. Por eso ustedes me pueden responder de antemano Tafirol. ¿Sí? Pero si yo les digo, por ejemplo, ¿cuáles son las estrategias más efectivas contra el bullying en las escuelas primarias de la ciudad de San Luis? No tenemos la respuesta tan rápida. ¿Sí? Tendríamos que buscar y ver qué es lo que se ha visto hasta el momento, qué es lo que se ha probado, cuáles han sido las estrategias utilizadas, qué efectos han tenido, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí ver si esa información es suficiente o no. ¿Sí? Y después establecemos una investigación donde comparamos distintas estrategias, por ejemplo. ¿Sí? Pero básicamente no tenemos la respuesta tan rápida, ¿sí? No tenemos la respuesta tan rápida. Entonces, tenemos que buscarla. Ahí sí tendríamos un problema de investigación, ¿sí? O ahí sí podemos llegar a tener un problema de investigación. Bueno, acá hay algunas definiciones, como un problema, como un obstáculo para describir o explicar fenómenos del mundo, una situación para la cual no tenemos respuestas disponibles, o si las tenemos nos resultan insatisfactorias. El problema de investigación debe estar formulado de manera clara, sin ambigüedades, ¿sí? Cuando hablamos de una formulación clara y sin ambigüedades, nos referimos a que no podemos decir ¿tiene lindos efectos la técnica de tal? Dice, lindos efectos, ¿sí? ¿Qué es un lindo efecto? ¿Sí? Entonces uno tiene que ser preciso, ¿sí? Uno tiene que ser preciso cuando está formulando el problema. Entonces uno tendría que preguntar, bueno, ¿cuáles son los efectos sobre la reducción del dolor de cabeza o cuáles son los efectos del Tafirol en la reducción del dolor de cabeza, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, a diferencia de, bueno, ¿qué tal el Tafirol? ¿Cómo anda el Tafirol? ¿Sí? Sería un ejemplo muy... Nadie te va a publicar eso, obviamente, ¿sí? Nadie te va a publicar eso, obviamente, pero uno tiene que ser preciso cuando formula el problema de investigación, ¿sí? Sin ambigüedades, es decir, no podemos hablar de cuestiones como más o menos, ¿sí? No podemos hablar de más o menos, un efecto más o menos positivo, ¿sí? ¿Qué es un efecto más o menos positivo? ¿Qué es más o menos? ¿Sí? Entonces uno tiene que ser, digamos, claro al formular el problema de investigación. Claro, pero no enroscado. ¿Sí? Claro, pero no enroscado. Justamente
digamos, cualquiera que lea, ¿sí? Salvo que sea una cuestión muy técnica, pero cualquiera que esté más o menos en el campo disciplinar pueda leer el problema de investigación y pueda decir, esto es lo que vos querés indagar. Está bien, se entiende. Sigue, ¿sí? Pasa a la fase siguiente. Entonces, el problema también tiene que estar delimitado de manera teórica, espacial y temporal. ¿Sí? Teórica en el sentido de que, bueno, ya en el marco teórico vamos a determinar qué es lo que nosotros entendemos por algunos conceptos principales de que vayamos a investigar. ¿Sí? ¿Cuáles son, por ejemplo, podríamos decir, cuál es la efectividad de los centros de salud de la provincia de San Luis al enfrentar, no sé, o en la atención de pacientes con COVID? ¿Sí? Y uno dice, bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de centros de salud? ¿Qué son? ¿Todos los CAPS, los hospitales, las salitas, o solamente los hospitales, o solamente...? Eso lo vamos a tener que definir, ¿sí? Eso lo vamos a tener que definir. Cuando hablamos de, no sé, por ejemplo, algo que esté relacionado, alguna problemática relacionada con los estudiantes universitarios. Bueno, ¿qué son los estudiantes universitarios? Los que asisten, los de todas las carreras, los de algunas carreras, los de los primeros años, los de los últimos años, todos, un poco de cada año, ¿sí? ¿Por qué? Porque alguien podría decir, bueno, yo soy alumno de la carrera. Y bueno, pero ¿y qué estás cursando? No, hace 2 años que no curso nada. Pero sigo siendo alumno. Entonces, ¿tiene que entrar o no tiene que entrar? ¿Sí? Si preguntamos, a ver, el cliché o la típica, ansiedad frente a los exámenes. ¿Sí? Y decimos, bueno, vamos y evaluamos a los estudiantes de psicología, pero hay alguien que no está cursando, ¿sí? No está cursando y por ende, bueno, ha dejado ahí en stand-by la carrera, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a considerar estudiantes? Porque si vamos a hacer una encuesta, posiblemente ahí no podamos obtener muchos datos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender por? Esa es la delimitación conceptual. ¿Sí? Esa es la delimitación conceptual. ¿O qué vamos a entender por centros de salud, como decíamos recién? ¿Sí? Instituciones de salud. ¿Cuáles son? ¿Sí? ¿Cuáles son? Un inyectatorio, por ejemplo, o un laboratorio de análisis clínico. ¿Es una institución de salud o no? ¿Puede entrar o no? Eso depende de los intereses y de los objetivos que tengan como investigadoras o investigadores. ¿Sí? Una delimitación espacial. ¿Hasta dónde va a llegar mi investigación? ¿Sí? Lo voy a hacer con los estudiantes universitarios. ¿A qué país voy a viajar primero para ver estudiantes universitarios? ¿Canadá? ¿Sí? Entonces, ¿de dónde van a ser? ¿De la provincia de San Luis? ¿De la ciudad de San Luis? ¿De la facultad de psicología? ¿De tercer año de la facultad de psicología? Yo tengo que delimitarlo espacialmente, de manera de, entre otras cosas, hacerlo factible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo para hacer la tesis tengo 1 año con prórrogas de 6 meses. ¿Sí? Puedo tener 2 prórrogas de 6 meses, puedo tener 2 años. ¿Sí? En 2 años no voy a ver a todos los estudiantes universitarios de todo el mundo, y tampoco quiero, ¿sí? Ni siquiera los de Argentina, ni siquiera los de toda la Universidad Nacional. ¿Sí? Entonces, tengo que delimitarlo espacialmente y decir, bueno, en alumnos de primero a quinto año de la Facultad de Psicología. ¿Sí? Que incluyo psicología, psicomotricidad, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí seleccionaré después quiénes, cuántos y de qué manera los voy a elegir. Pero tiene que haber una delimitación espacial. Y una delimitación temporal también. ¿Sí? Una delimitación temporal también. Porque uno dice, bueno, ¿qué estudiantes de la Facultad de Psicología? Que están cursando durante 2022. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, yo tengo que incluir, si yo no pongo una delimitación temporal, tengo que incluir a los de 2021, 2020, así hasta el inicio de la carrera de psicología, ¿sí? Que también pueden formar parte de la muestra. ¿Por qué? Porque fueron alumnos de psicología en algún momento, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el problema de investigación tiene que estar delimitado, ¿sí? Y eso nos ayuda a poder concretar un proceso de investigación. Si no, no lo termino más, ¿sí? Debe estar formulado como un interrogante, o la recomendación es que el problema de investigación se formule como una pregunta, ¿sí? Que es justamente la pregunta a la que nosotros vamos a tratar de darle respuesta en las conclusiones, ¿sí?
El diseño de investigación, en el diseño de investigación, la planificación, vamos a definir el tipo de estudio, si es cualitativo, si es descriptivo, si es en relación a el abordaje, si es cualitativo o si es mixto, por ejemplo. En relación a la temporalidad, si va a ser un estudio transversal o longitudinal, ¿sí? A lo largo del tiempo, o una vez voy a tomar datos y con esos datos voy a hacer análisis, ¿sí? Cuando hablamos de psicología del desarrollo, ¿sí? Fíjense que el desarrollo, ¿a qué hace referencia? ¿Qué implica el desarrollo? ¿Qué variable implica el desarrollo? Tiempo. Para que haya desarrollo tiene que haber tiempo, ¿sí? Por lo tanto, hay determinadas investigaciones dentro de psicología del desarrollo que van a tener que ser longitudinales, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que pensar nosotros. ¿Qué abordaje vamos a hacer? ¿Qué tipo de estudio vamos a hacer? ¿Transversal o longitudinal? Si yo quiero ver, por ejemplo, el desarrollo de los procesos de socialización de niños de tal lugar en tal momento, durante la pandemia, ¿sí? Cuando yo estoy diciendo durante la pandemia, ¿sí? No puedo tomarles una sola vez el test y decir, bueno, y estas son las conclusiones, así se desarrollaron. Pero me van a decir, bueno, pero acá hay un solo punto. ¿Qué estaban? ¿Antes estaban mejor? ¿Antes estaban peor? ¿Para dónde se movieron? ¿Sí? ¿Para dónde se movieron? ¿Qué avances hubo? ¿Sí? ¿Qué retrocesos hubo? Porque en los procesos de socialización de los niños ha habido muchos retrocesos, ¿sí? Ha habido muchos retrocesos. Cantidad de niños que no quieren ni pisar la escuela, ¿sí? Que llegan a la puerta de la escuela y se quieren volver a su casa, ¿sí? Y cuáles son los motivos y qué pasó en el medio, ¿sí? Pero eso requiere un abordaje más longitudinal, por ejemplo, ¿sí? O también hay que pensar a veces, bueno, puede ser transversal. ¿Y qué hago? Y comparo niños de 5, de 6, de 7 y de 8 años, ¿sí? Y veo una característica determinada a ver cómo se presenta. Pero bueno, ahí hay que ver también cuáles son las limitaciones que vamos a tener. No son los mismos niños evaluados, ¿sí? Los niños de 5, de 6, de 7 y de 8 tienen características distintas por tener distinta edad, pero no solamente por eso, por haber sido también criados en familias diferentes, en escuelas diferentes, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces yo gano y pierdo determinadas cosas eligiendo los tipos de estudio, ¿sí? Pero tengo que fundamentar por qué elijo un tipo de estudio determinado, ¿sí? ¿Por qué me conviene más algo longitudinal? ¿Por qué me conviene más algo transversal? ¿Sí? Y después los estudios en relación a los objetivos. El tipo de estudio en relación a los objetivos pueden ser exploratorios, descriptivos, correlacionales, explicativos, según uno de tantos autores, ¿sí? Que apunta al nivel de profundidad. Un estudio exploratorio es cuando yo abordo un tema para el cual no hay mucha información, ¿sí? No hay demasiada información, entonces yo abordo ese tema explorándolo, ¿sí? Para eso me voy a valer de distintas herramientas, entrevistas, test, observaciones, videos, ¿sí? Encuestas. Bueno, test generalmente no, porque si el tema no está muy explorado, es muy difícil que haya un test sobre ese tema, ¿sí? Pero puedo abordarlo con distintas herramientas. Un descriptivo caracteriza el tema, trato de caracterizar cuáles son las variables implicadas. Un correlacional, veo qué relación hay entre variables, ¿sí? Para ver si se mueven para arriba o para abajo las dos. Para arriba o para abajo me refiero a, por ejemplo, podríamos pensar en clima laboral y productividad en un grupo determinado, ¿sí? ¿Qué pasa si aumenta la productividad? ¿El clima laboral mejora, ¿sí? O empeora? ¿O no se mueve? No tiene nada que ver la productividad con el clima laboral, ¿sí? Entonces, ahí podemos establecer estudios correlacionales. Y al revés, ¿qué pasa si mejora el clima laboral? ¿La productividad aumenta, disminuye? Entonces, A y B, productividad y clima laboral, se pueden influir mutuamente, tal vez. El cambio en uno provoca modificaciones o cambios en el otro, ¿sí? Pero no hay una causa-efecto, como sí pasa en los estudios explicativos, por ejemplo, donde la causa, entre otras cosas, es estable en el tiempo, ¿sí? Más estudio, más cantidad de horas de estudio, mejor me va en un final, por ejemplo, ¿sí? Menos cantidad de horas de estudio, peor me va en el final. Pero primero tengo que tener las horas de estudio y después el resultado del final. No puedo aprobar un final y decir, bueno, entonces para ese final que ya aprobé me pongo a estudiar más horas, ¿sí? Entonces, en ese caso tenemos un estudio explicativo. Acá también formulamos los objetivos, las hipótesis.
Vemos los factores o variables que vamos a indagar, las unidades de análisis, las relaciones lógicas y determinamos las técnicas de recolección de información, ¿sí? Que va en función de los datos que nosotros también tengamos, ¿sí? Las investigaciones cualitativas analizan la información de una determinada manera, con ciertas técnicas, y las cuantitativas de otra diferente, ¿sí? Bien, en el diseño de investigación tenemos que ver la recolección de información y datos, organización y disposición, transformación de datos y el procesamiento. ¿Cómo vamos a procesar esos datos? Si vamos a calcular medida de tendencia central y dispersión, o si vamos a ver la elaboración de categorías de análisis, por ejemplo, desde lo cualitativo, ¿sí? Y en la respuesta al problema, análisis, interpretación, discusión y sugerencias, que es lo que veníamos mencionando recién, ¿sí? El informe de investigación, ya dijimos que con informe de investigación nos referimos a divulgar esos conocimientos que nosotros tenemos, ¿sí? Puede ser en una publicación, puede ser en un congreso, es decir, en reuniones científicas o en publicaciones, ¿sí? Pero también hay otras maneras de divulgar esa información, ¿sí? Y de corroborar, porque uno dice, bueno, la validez de los estudios cuantitativos está dada, por ejemplo, no sé, por determinados indicadores estadísticos, ¿sí? Bueno, perfecto. Pero ¿qué pasa en lo cualitativo? ¿Cómo validamos la información en lo cualitativo? ¿Sí? Si estamos hablando de lo subjetivo. No tenemos un alfa de Cronbach, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Muchas veces una de las formas de validación es a través de pares, ver si otros investigadoras, investigadores ven lo mismo que yo he visto, ¿sí? Si pueden llegar a conclusiones más o menos similares a partir de la misma información, o muchas veces también se utiliza la retroalimentación, es decir, yo vuelvo a la comunidad con la que trabajé, charlo acerca de cuáles son las conclusiones que yo he sacado y esa comunidad me va a decir, bueno, sí, esto sí, tenés razón, nosotros lo vivimos así, lo sentimos así, pero esto nada que ver, ¿sí? Esto en realidad no lo vivimos así, lo vivimos de otra manera. Entonces ahí es cuando la investigación cualitativa se hace espiralada y decimos, hay que volver a analizar esta información de vuelta, ¿sí? Hay que volver a analizar esta información de vuelta o hay que seguir tomando más entrevistas cuando pensábamos que la investigación ya estaba lista, ¿sí? Porque acá estamos errando en algo, ¿sí? Bien, de los enfoques de investigación ya hablamos un poquito, ¿sí? Cuanti, cualitativos y mixtos. De hecho, yo voy a ver si Marina me pidió si en el segundo cuatrimestre podíamos dar un optativo de mixtos, de métodos mixtos, que lo estoy dando ahora para la gente de comunicación y periodismo. ¿Están jodidos ustedes con los optativos? Sí, eso me decían, que hay una demanda de, a ver, hay mucha gente que necesita recibirse y que le están faltando optativos, creo que se están dictando 4 optativos en este momento, 4, 5, están todos con un cupo terrible. Fabio me dijo, el primer día tenía como 70 alumnos, dice, y el cupo era de 30, y está complicado, así que en ese sentido por ahí vamos a ver si meto un optativo de mixtos para el segundo cuatrimestre. Es metodología, sigue siendo metodología, pero tratamos de hacerlo lo más dinámico posible, ¿sí? Bien, en relación a los enfoques de investigación, tenemos los 3 enfoques de investigación, cualitativo, cuantitativo y mixto. Me voy a centrar más en el mixto porque me interesa hacer un poquito de campaña, pero también porque es el que menos se ha visto, ¿sí? También porque es el que menos se ha visto. De lo cuanti y de lo cual ya saben qué es, en qué consiste, ¿sí? Lo mixto apunta a que es más que la suma de ambos enfoques, ¿sí? No es una junto lo cual y lo cuanti y le doy hasta que se haga una sola masa, ¿sí? Sino que implica la integración de los hallazgos, ¿sí? No está muchas veces se pone el acento en lo mixto, en la combinación. No es la combinación, es la integración, ¿sí? Es la integración lo mixto. Muchas veces hay combinación de investigaciones donde, bueno, hice algo de cuanti, hice algo de quali, pero las conclusiones no las puedo juntar de ninguna manera. Lo mixto trata de integrar, ¿sí? De integrar y comparar, ¿sí? Contrastar lo quali con lo quanti, o ayudar, que lo quanti ayude a lo quali, que lo quali ayude a lo quanti, pero siempre profundizando un poco más en el objeto de investigación.
Puede predominar muchas veces una lógica sobre otra, ¿sí? En ese sentido van a ver que hay investigaciones quali-quanti, quanti-quali, ¿sí? O quali-quanti, las dos escritas con mayúsculas, ¿sí? Lo cual significa que están a la misma, tienen la misma injerencia. Los modelos de investigación cualitativa pueden ser simultáneos, secuenciales. Los simultáneos es cuando yo aplico, por ejemplo, al momento de recolectar información, le doy a la persona un cuestionario y sin saber lo que respondió en ese cuestionario le tomo también una entrevista, ¿sí? Los secuenciales en cambio tienen una cronología determinada. Yo les doy un cuestionario y en función de las respuestas que ha dado en ese cuestionario, aquellas respuestas que me parece que tendría que profundizar un poco más, armo una entrevista, ¿sí? Pero en base a los datos del cuestionario. O al revés, tomo una entrevista y en función de las entrevistas tomadas, armo un cuestionario y después lo aplico a toda una población, ¿sí? ¿Por qué? Porque en las entrevistas con una muestra yo saqué cuáles son los elementos que más le interesan a esa población, a esa comunidad. Y después hablamos de los paradigmas de investigación de Guba y Lincoln que definen la manera en que nosotros encaramos el mundo, cómo vemos al mundo, ¿sí? A grandes rasgos. Pero que la manera en que nosotros vemos el mundo impacta también en la manera en que investigamos, ¿sí? La manera en que investigamos. Poníamos por ahí el ejemplo de, bueno, nos hemos criado en diferentes familias, ¿sí? En diferentes tipos de familias y a veces estamos influidos por un contexto que nos dicen esto es así, ¿sí? Esta es la posta, ¿sí? Entonces, ¿qué significa o qué impacto puede tener en nosotros criarnos en un contexto donde nos digan esto es así? ¿Cuántas verdades hay en un contexto así? ¿Cuántas verdades existen en un contexto en donde te dicen esto se hace así? Una, ¿sí? Entonces estamos hablando epistemológicamente estamos hablando de un realismo, ¿sí? Y es un realismo ingenuo o un realismo crítico, pero existe una sola realidad de fondo, ¿sí? Existe una sola realidad de fondo. Entonces nosotros nos criamos, crecemos, ¿sí? Y llegamos a la universidad con la idea de, bueno, hay cosas que son la posta y hay cosas que no lo son. Lo que está afuera no lo es. Hay cosas que son verdad y que se hacen así y hay cosas que no, ¿sí? Entonces, de esa manera estamos accediendo o estamos pensando desde un paradigma positivista o pospositivista, ¿sí? Existe una sola realidad y esa realidad desde el positivismo la podemos llegar a conocer, ontológicamente la podemos llegar a conocer, ¿sí? Por eso se llamaba un realismo ingenuo, está basado en un realismo ingenuo, porque ingenuamente pensamos que podemos acceder a la realidad. Y después de tanta crítica y palos que sufrió el positivismo, surge a partir de ahí el pospositivismo que flexibiliza un poco la posición, ¿sí? Y dice, bueno, ¿existe una sola realidad? Sí, existe una sola realidad. ¿La podemos conocer? No. Podemos acercarnos cada vez más a ella a través del camino de la ciencia, pero aunque tengamos esa realidad en las manos, no nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque estamos influidos por ciertos valores, estamos influidos por cuestiones subjetivas, ¿sí? Entonces, no es que el pospositivismo no incluya lo subjetivo, sabe que está y sabe que está ejerciendo una influencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se trata de hacer como investigadores? Mantener el ideal de objetividad. ¿Podemos ser objetivos? No, pero lo tenemos como un ideal, ¿sí? Mientras menos nos involucremos, más cerca de la realidad podemos estar, ¿sí? Entonces, pero sabiendo que nunca vamos a acceder a la realidad tal cual, ¿sí? O que si accedemos no nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Podríamos tener la realidad en las manos, pero como estamos influidos por lo subjetivo, siempre tenemos que dudar. Entonces, esto de los paradigmas hace referencia a cómo vemos el mundo, ¿sí? Tenemos otras formas de ver el mundo, ¿sí? Tales como, bueno, el mundo, las realidades las vamos construyendo históricamente, ¿sí? Por estos atravesamientos que hablábamos recién, sociales, políticos, económicos. En este momento, a ver, ¿cuándo son las elecciones? El miércoles que viene, ¿sí? Bueno, ¿tienen idea de quiénes son los candidatos, candidatas? ¿Tienen idea de quién van a votar? ¿Tienen idea? ¿Sí? ¿No? ¿Algunos sí, algunos no?
¿A qué apunto con esto? ¿A qué apunto con esto? Todo el mundo está respondiendo sí o no, ¿sí? Pero a nadie se le ocurre pensar en este momento, no, a mí yo no puedo votar. ¿Por qué? Y por la condición de tal cosa. No, todos pueden votar, ¿sí? Todos pueden votar. Lo mismo pasa con las elecciones presidenciales, por ejemplo. Lo mismo pasa con cualquier tipo de elección, ¿sí? Estamos en un sistema democrático donde todo el mundo tiene derecho a la participación, excepto ¿quiénes? ¿Quiénes no pueden votar presidente, por ejemplo? Los menores, ¿sí? Los menores de edad no pueden votar, ¿sí? Pero no nos parece raro, por una parte no nos parece raro, por otra parte no nos parece raro tampoco que cualquier mayor de 16, si no me equivoco, pueda votar, ¿sí? No nos parece raro. Pero sin embargo, ahora tenemos un criterio etario, ¿sí? Pero en momentos anteriores no teníamos un criterio etario, había un criterio social. ¿Quién podía votar? La realeza, los que tenían determinados privilegios, los que tenían mucha guita, los que tenían, etcétera, los que tenían poder, ¿sí? Entonces alguien que laburaba en el campo no tenía el derecho a votar, no se le consultaba, ¿a vos quién te parece que nos tendría que gobernar? No. Entonces, ¿qué pasa? Históricamente han habido movimientos, ¿sí?, que nos han ido brindando derechos. Y esos derechos, yo digo brindando como si fuesen regalados por, ¿sí? En realidad se han ido conquistando derechos que hoy nos parecen indubitables, ¿sí? Tendemos en cierta manera a pensar que esto siempre fue así, ¿sí? ¿Cómo no van a poder votar las mujeres? ¿Sí? Bueno, pero había un momento histórico determinado donde las mujeres no podían votar, ¿sí? Y estaba fundamentado por qué no podían votar, ¿sí? Después esos fundamentos caen gracias a la lucha, pero también gracias a las investigaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque habían determinados condicionantes, por ejemplo, que decían que las personas negras tenían menos inteligencia que las personas blancas. Y uno dice, bueno, ahí hay condicionantes sociales, pero también se puede demostrar a través de la investigación científica, ¿sí?, que eso no es así, que eso es una mentira, que está basado en una mentira, ¿sí? Pero uno lo tiene que demostrar científicamente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En un momento esa era la realidad cristalizada. Habían determinados atravesamientos sociales, políticos, académicos, culturales, ¿sí?, que hacían que esa fuera la verdad, ¿sí? No era una dicotomía, no era una, y le voy a traer un mal recuerdo, pero no era un atributo politómico la raza en ese momento, ¿sí? Era un atributo, era una variable cuantitativa ordinal, ¿sí? ¿Por qué? Porque se establecía un orden. Habían razas que eran mejores o superiores o mayores que otras, ¿sí? Se convierte algo, un atributo se convierte en una variable, ¿sí? Entonces, con la conquista de derechos, eso vuelve a ser nuevamente un atributo, ¿sí? A decir, bueno, nada, puede ser el color que sea y eso no define tu inteligencia, ¿sí? Entonces, pero ¿qué pasa? Eso costó años de luchas e investigaciones para que se pudiese modificar. Y en este momento nos parece normal, nos parece bien, nos parece que lo real debe ser eso, que voten los mayores de 18 y los menores de 18 no votan, ¿sí? Pero eso no quiere decir que dentro de 35 años, 50 años, ¿sí?, digan, bueno, a ver, ahora empiezan a votar desde los 12 años y se fundamenta por qué, ¿sí? Porque se ha demostrado que los niños de 12 años o más tienen un juicio político que pensábamos que no tenían, ¿sí? Y estas son las investigaciones que lo prueban. Bueno, entonces, ¿qué se hace? Y que voten los de 12 años. Y en 100 años nos va a parecer normal que los que votan son los de 12 años o más, ¿sí? Y nos va a parecer una aberración decir, señor, ¿usted cómo le dice que porque tiene menos de 18 años no puede votar? ¿Sí? Entonces, yo ponía el ejemplo en realidad, me lo voy a jugar con el ejemplo. No, por el tiempo. Yo ponía el ejemplo con yo leí a propósito mal una noticia, ¿sí?, que decía que una senadora proponía
senadora me parece que, proponía que los animales tengan los mismos derechos que las personas. ¿Sí? Uno dice, bueno, a ver, si yo lo leo para traérmelo como ejemplo al curso, diría, bueno, si los animales tienen los mismos derechos que las personas, entonces que voten también. ¿Sí? ¿Quiénes tienen mascotas de ustedes? Bien, muchos de ustedes tienen mascotas. ¿Sí? ¿Cuántos? Vos me dijiste que tenías. ¿Cuántos? 1, 3, 5. Bien, bien. 1, 3 y 5. Imagínense que la cantidad de votos se duplica. ¿Sí? Se cuadruplica y se sextuplica en tu caso. Entonces, imagínense que las campañas políticas tendrían un carácter muy distinto. ¿Sí? Entonces andarían un montón de políticos manejando camiones con comida para perros. ¿Sí? Las instituciones cambiarían. ¿Sí? Entonces existirían más clínicas veterinarias. La veterinaria, la ingeniería veterinaria se dispararía y se llenaría de gente que empieza a cursar la carrera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora tienen los mismos derechos. ¿Sí? Entonces eso tiene efectos de realidad. Y dentro de 50 años nos parecería normal, ¿sí?, ir a votar y que vos lleves 5 mascotas, ¿sí?, y que se emitan 6 votos en tu casa. ¿Sí? 4 votos en tu casa, 2 votos en tu casa. Nos parecería normal dentro de 50 años. ¿Por qué? Porque es una realidad plástica. ¿Sí? Se cristaliza en este momento histórico, se cuestiona, se logran nuevos derechos y se cristaliza nuevamente como esto es lo real. Claro, esto era lo real, no esto otro que teníamos acá. Pero esta misma realidad, por esos procesos, se vuelve a desarmar, se vuelve a cuestionar y se cristaliza nuevamente. ¿Sí? Entonces, esas son las teorías críticas. ¿Sí? La idea de las teorías críticas es cuestionar la realidad, ¿sí?, cuestionar la realidad, pero también poder modificarla, poder transformarla. Ahí se encuentran incluidas los enfoques de investigación-acción que intervienen, ¿sí? Y después tenemos, pero hasta ahí tenemos siempre una sola realidad, ¿sí? Ya sea que es la realidad del positivismo, que es única y que la podemos conocer, la realidad del pospositivismo, que es única y nos acercamos a ella pero no la podemos conocer del todo, ¿sí?, o la realidad de las teorías críticas, que existe una realidad que es plástica, se desarma y se arma y se cristaliza de vuelta, ¿sí? Y se cristaliza según el momento histórico, pero también según lo geográfico, ¿sí? Hay leyes que aún permiten la mutilación del clítoris de las mujeres en determinados países, ¿sí? Y esa es la realidad para ellos, que para nosotros podemos cuestionarla desde acá, desde este lugar, ¿sí? Pero ¿a qué voy? Son realidades distintas, se ha cristalizado de diferente manera la realidad en uno y en otro lugar, ¿sí? Uno dice, bueno, bajo el enfoque de los derechos humanos eso no está bien, ¿sí? Pero no es el mismo enfoque con que construyen la realidad en otro lugar. Y eso no quiere decir que justifique, ¿sí?, sino simplemente es para dar a entender que distintos atravesamientos permiten la construcción de distintas realidades, ¿sí? Permiten la construcción de distintas realidades. El hecho de que acá se pueda votar desde los 16 años no es igual en todos los países, ¿sí? No es exactamente igual. En otros países desde los 18, ¿sí? Y en otros países siguen habiendo determinados tipos de elecciones donde participa cierta parte de la población, ¿sí? Y en otros países no hay sistemas democráticos, ¿sí? Y esa es una realidad distinta. Lo mejor es esto, ¿sí? Lo mejor es esto, porque es la realidad que se ha construido. Pero sigue habiendo una sola realidad. El constructivismo, en cambio, viene y patea todo esto y dice, bueno, las realidades son múltiples, se construyen en la interacción y cada investigador tiene su propia realidad, ¿sí? ¿Hay consensos? Sí, hay consensos porque se va charlando, pero eso no significa que 2 kirchneristas, 2 macristas, 2 personas del mismo signo político piensen exactamente igual, ¿sí? Tienen consensos, ¿sí? Se acuerdan en que por eso se arman los partidos políticos, por eso se arman las ONG, por eso se arman distintas asociaciones, ¿sí? Pero no significa que todos piensen exactamente lo mismo, no. Y es más, ese pensamiento va cambiando en función de las interacciones que tienen, ¿sí? Va cambiando, ¿sí?
Entonces uno charla con uno y dice, ¿qué te parece las estrategias que están utilizando en las escuelas para el bullying? No, sí, a mí me parece que están buenas, que están dando buenos resultados, y yo me voy con la idea de que están dando buenos resultados. Pero después charlo con vos y vos me decís, sí, pero en algunas escuelas más o menos no ha tenido tanto éxito. Y yo ya dudo de lo primero y mi conocimiento empieza a cambiar. Mi realidad, la realidad que yo construyo, se va tornando dinámica, cambia. Y digo, puede ser que en algunos lugares funcione, pero tal vez en otros no. Y después charlo con vos y vos me decís, no, es un desastre. Yo estoy ahí y no está dando resultados para nada. Entonces empiezo a dudar y mi realidad ya empieza a cambiar. Yo me armo finalmente una idea, ¿sí? Que la voy a compartir más con vos, con ella o con ella. Esos son los consensos, ¿sí? Pero no significa que yo piense exactamente igual que ella, ¿sí? Entonces, tenemos esas particularidades, tenemos realidades múltiples, compartidas, armadas en el diálogo y en la interacción con otros, y por eso mismo, ustedes como investigadoras, investigadores, ¿sí? Y ahí está el tema de la implicación, necesitamos la implicación para construir la realidad desde el constructivismo. Si no nos implicamos, y desde las teorías críticas también, si no nos implicamos, no podemos cuestionar esa realidad desde las teorías críticas. Si no nos implicamos, no podemos generar conocimiento desde el constructivismo, ¿sí? Cercenamos la posibilidad de generar conocimiento. Entonces, básicamente, cuando hablamos de los paradigmas, hay tres preguntas principales que son la ontológica, la epistemológica y la metodológica. La ontológica nos va a determinar qué es la realidad. Entonces, ¿qué es la realidad para el positivismo? Una sola realidad que se puede alcanzar. ¿Qué es la realidad para el pospositivismo? Una sola a la cual nos acercamos. ¿Qué es la realidad para las teorías críticas? Una realidad plástica con múltiples atravesamientos, ¿sí? ¿Qué es la realidad para el constructivismo? La realidad no es una sola, son muchas, ¿sí? A nivel epistemológico nos preguntamos, para ver cuál es el paradigma desde el que nos paramos, cómo es la relación entre el que conoce y aquello que quiere conocer, ¿sí? Ahí está lo de la implicación. En el positivismo, el que conoce y aquello que debe ser conocido están totalmente separados, ¿sí? Y el concepto que da lugar a eso es el de objetividad. Yo soy objetivo si me separo de los entrevistados, por ejemplo, ¿sí? O de aquellas personas que van a completar el cuestionario, ¿sí? Lo mismo ocurre desde el pospositivismo, ¿sí? Se trata de ser lo más objetivo posible sabiendo que no podemos ser totalmente objetivos. Desde las teorías críticas y desde el constructivismo, en cambio, hay una interacción, ¿sí? Hay una implicación. Y esa implicación es buena y es necesaria. Y metodológicamente es cómo puedo encontrar lo que debe ser conocido, es decir, cómo abordo yo los objetos de investigación. Desde el positivismo puro y desde el pospositivismo también la experimentación, ¿sí? Yo aíslo variables lo más que puedo, ¿sí? El máximo ideal es las condiciones de laboratorio, ¿sí? Yo veo el maltrato infantil y el desarrollo de una patología determinada, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Y trato de evitar todas las influencias posibles de otras variables, ¿sí? De otras variables. Entonces, que no tenga nada orgánico, que no haya influencia de otros familiares, etcétera, etcétera, ¿sí? Condiciones de laboratorio. Entonces ahí yo genero conocimiento. La crítica de eso es, bueno, uno no vive en condiciones de laboratorio, ¿sí? Yo no puedo decir el estrés ante los exámenes, bueno, ¿y qué tengo? Y un examen y un estrés, nada más. Y no puedo aislar esas cosas, porque ustedes vienen a cursar y tal vez el estrés se genera por algo que digo yo y que dicen, pero yo no sabía que era así, y yo pensé que eso era de otra manera y es un factor generador de estrés, ¿sí? Que no estaba contemplado en la investigación. Entonces, ese tipo de cuestiones de cómo abordo yo el objeto de investigación, ¿sí? Hacia lo metodológico, que también define los paradigmas. Los paradigmas, bueno, yo les voy a subir cuando les suba el Power, en los 4 paradigmas hay un video, les dejo colgado un video, ¿sí? Donde está una explicación de lo ontológico, lo epistemológico y lo metodológico para cada uno de los paradigmas, ¿sí? El texto de Google Lincoln lo han visto en la método 2, pero también está disponible online, si quieren lo subo también. Y un pequeño análisis en estos 3 minutos que nos quedan
de los paradigmas en investigación, ¿sí? De los paradigmas en investigación sería, bueno, cómo se concibe desde la psicología del desarrollo, cómo desde la psicología del desarrollo nos podemos parar en distintos paradigmas y cómo se ha abordado distintos temas, ¿sí? Por ejemplo, desde el positivismo, un ejemplo que ya habíamos dado, el niño era concebido como un adulto en miniatura, ¿sí? Y esa era la verdad. El niño es un adulto, pero más chiquito, ¿sí? Entonces, bueno, si el adulto trabaja, el niño tiene que trabajar. Si el adulto toma alcohol, el niño puede tomar alcohol, ¿sí? Si el adulto tiene que trabajar de sol a sol, el niño también, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la concepción positivista, ¿sí? Es lo mismo, pero más chiquito, ¿sí? Desde el pospositivismo podríamos incluir todos aquellos estudios o investigaciones que hacen referencia a las medidas antropométricas, ¿sí? Las medidas antropométricas, las medidas del cuerpo, y que tienen en cuenta los percentiles, ¿sí? Por ejemplo, los percentiles. ¿Alguno de ustedes tiene hijos? Bien. ¿Qué es? Cuando uno tiene un niño, ¿sí? Mensualmente, ¿qué tiene que ir haciéndole? Controles, ¿sí? Y para eso tiene una libreta sanitaria. La libreta sanitaria, actual incluso, tiene al final las tablas de percentiles, ¿sí? Las tablas de percentiles te indican, por ejemplo, el peso para la edad, ¿sí? El peso para la edad, la altura, la estatura para la edad, y eso se distribuye en determinados percentiles, ¿sí? Los percentiles indican el porcentaje por encima del cual o por debajo del cual se encuentra un niño respecto a la población de niños de la misma edad, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si uno tiene un niño o una niña con un peso para la edad que se encuentra entre un percentil 25 y 50, uno se queda tranquilo, ¿sí? Porque dice, bueno, no sé, tiene un percentil 34. Bueno, ¿qué significa? Que tiene un peso para la edad mayor al 34% de los niños de su edad y menor que el resto, que es un 66%. ¿Sí? Perfecto, está bien, tanto esté entre 50, entre 25 y 75, está bien. Ahora, si el niño tiene un peso para la edad que está por encima de 75, te dicen, bueno, acá puede haber sobrepeso u obesidad. Si está por debajo del percentil 25, me parece que es el percentil 10 ahora, lo han bajado a 10, hay riesgo de bajo peso o desnutrición, ¿sí? Entonces, esas son las investigaciones también que se pueden llevar adelante desde el pospositivismo, ¿sí? Y fíjense que si está actualmente en las libretas sanitarias es porque se sigue utilizando. No es que llegó el constructivismo y se acabó la fiesta pospositivista, ¿sí? No, coexisten, las distintas miradas coexisten. Por eso decimos que hay distintos tipos de investigación y que todas son válidas. Desde las teorías críticas podríamos hablar de la evolución histórica del niño como sujeto de derechos, ¿sí? O de las mujeres como sujeto de derechos, ¿sí? Entonces, son procesos de adquisición de derechos que se han dado históricamente, ¿sí? Entonces, eso se puede analizar desde las teorías críticas, por ejemplo. Y desde el constructivismo podremos hablar de el niño como ser de la cultura local y específica, ¿sí? ¿Qué características tiene un niño que ha sido criado en una cultura específica, determinada, ¿sí? Por ejemplo, no sé, acá en San Luis, en la ciudad de San Luis, ¿tiene las mismas características que los niños criados en la ciudad de Mendoza, por ejemplo? ¿Qué diferencias hay? ¿Sí? Entonces, uno lo experimenta muchas veces. A ver, últimamente hay muchísima gente que se ha ido a España, por ejemplo, ¿sí? Muchísima gente que se ha ido a España. Y yo tengo, digamos, gente cercana con niños que se han ido a España, y los niños experimentan un cambio muy grande, porque los niños de España tienen un comportamiento, tienen una forma de manejarse en la vida que es muy diferente a la que tenemos nosotros, ¿sí? Entonces uno podría pensar, bueno, ¿cómo se construye, cómo se sigue construyendo ese niño en un lugar geográficamente tan diferente y con características culturales tan distintas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el impacto que tiene? Eso se puede ver desde el constructivismo muchas veces, ¿sí? Entonces son como ejemplos para decir, bueno, esta investigación podría llevarse a cabo desde acá. No significa que solamente tengan que llevarse a cabo desde ese lugar, ¿sí?
Porque uno podría, no sé, tomar las medidas antropométricas y después, en función de los percentiles, bueno, elegir aquellos niños que se encuentran en percentiles muy bajos y muy altos y a partir de ello hacer entrevista con los padres, por ejemplo. Y decir, bueno, a ver, no solamente preguntar qué comen y qué no comen, ¿sí? Sino cómo entienden, por ejemplo, o cómo procesan el tema de las comidas, ¿sí? Yo tengo particularmente 2 hijas y uno diría, bueno, a ver, ¿qué comen? Y no sé, las verduras, es un quilombo que comen verduras, ¿sí? ¿Por qué? Y no es que no les guste, muchas veces puede ser el color, ¿sí? No, eso no, ¿por qué? Tiene un color feo. Entonces son motivados, digamos, y eso uno no lo ve en los percentiles, eso no te lo dicen los percentiles, no te lo dice el percentil 15, que no está comiendo porque no le gusta el color, ¿sí? Entonces, estos son ejemplos nada más de algo que podría estar emparentado con ese tipo de paradigmas, una investigación desde un paradigma determinado, ¿sí? Pero no significa que no se puedan llevar a cabo desde otros paradigmas, ¿sí? El tema es elegir cuál es el paradigma desde el que ustedes se van a parar como investigadoras, como investigadores en la psicología del desarrollo, ¿sí? Bien, les voy a estar avisando por Classroom cómo nos vamos a mover para la clase que viene, ¿sí? En función de qué es lo que haga la universidad también con el tema de las elecciones, ¿sí? A ver si hacemos una clase virtual, si hacemos una clase grabada, si postergamos la clase o qué vamos a hacer, ¿sí? Que tengan buen finde y cualquier duda van escribiendo al Classroom, ¿sí?